tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Papalote. Hoy estamos con un gran invitado y más que un invitado, un gran héroe que lleva en estos tiempos de pandemia que desgraciadamente ha afectado a tantas personas, a tantas familias, a tantos países y a tantas vidas, esta terrible pandemia. Hoy estamos con una persona que ha salvado y ha atendido más de 4,000 casos. Una referencia poblana y como consecuencia una referencia allá en México por tantas vidas que ha salvado. Hoy estamos con el gran doctor Alfredo. Qué bárbaro. Te agradezco mucho. Vaya, ni mi mamá se expresa así de mí. Te agradezco mucho las palabras y gracias por el espacio. No, gracias a ti por la invitación. La verdad es que nos fue complejo realizar esta entrevista y no por otra cosa, porque andas ocupadísimo, cabrón, salvando vidas. Y cabe destacar que la última vez que lo intentamos nos agarró el temblor. Nos agarró temblor. La última vez estábamos así ya a punto de grabar y tembló y Foco, saluda, salió corriendo. Mi Alfredo, pues cuéntanos un poquito de cómo empezaste tú a, pues empezar, valga la redundancia, a meterte en esta enfermedad que no tiene un precedente y que es una enfermedad nueva para todos los médicos. Fíjate que fue muy interesante porque si tú haces recapitulas, el espacio de la epidemiología, el espacio de la salud pública, pues a menos que cuando comenzó el maestro López-Gatell, pues no es algo que tú tuvieras en mente, ¿no? Uh-huh. Ahorita voy con mi epidemiólogo de confianza. Pues realmente no existía, ¿no? Y el arte de la medicina preventiva y la salud pública menos. Entonces, todo esto viene a colación porque la reflexión de hoy es, bueno, en el tema COVID, que es la enfermedad causada por el coronavirus, hay que hacer muy claro esta diferencia, no es lo mismo, pues ¿quién te tiene que ver? ¿No? Sí. O sea, te ve el neumólogo, el médico general, te ve el internista, te ve el infectólogo, te ve el epidemiólogo, te ve el otorrino, ¿quién te ve? Y hoy creo firmemente que el que te tiene que ver es alguien que tenga la expertise, no importa la especialidad, pero sí alguien que sepa y sobre todo que te pueda acompañar en el proceso de salud de enfermedad. ¿Cómo comenzó? Bueno, pues comenzó el 20 de marzo del 2020, cuando vimos por primera vez el SARS-CoV-2 confirmado aquí en el estado y tuvimos la oportunidad de pertenecer a este equipo del primer paciente, ¿no? Si ustedes recuerdan, fue un alemán que pobrecito vino a México y con sí, toda de Audi y de Volkswagen, sí. con todo el dijo, oye, salí positivo y bueno, pues ¿no? Abarcó los medios y al principio no sabíamos, tienes toda la razón, no sabíamos absolutamente nada. Sabíamos lo que había pasado en Italia, lo que pasaba en España, lo que pasaba en China, lo que reportaban los medios y los primeros artículos médicos, pero de ahí en fuera, nada, no sabíamos absolutamente nada. E inició ahí, ¿no? Empezamos a involucrarnos muchos médicos decidieron aventarse también. Y yo quiero aprovechar el medio para aplaudir mucho al médico general, que es el que está en primera línea, allá afuera en los centros de salud, donde no hay especialistas. Ellos están ahí de frente, ¿no? Y son los héroes junto con el personal de salud siempre. Y después están los médicos especialistas. Al final del día todos hoy estamos viendo pacientes portadores de COVID y bueno, haciendo cada quien su granito de arena. En lo personal aprovechamos pues todo lo que se hizo en otros medios, ¿no? Tú lo pudiste ver, el crecimiento en redes sociales, el crecimiento de TikTok, uh-huh, el crecimiento de muchas otras herramientas que ayudaron a poder mandar información, ¿no? Hoy puedo considerar que el COVID-19 es la enfermedad más mal informada que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes acceso a los medios, tienes acceso a internet, tienes acceso a TikTokers, tienes acceso a Instagramers, tienes acceso a YouTubers, tienes acceso a gente que opina. Y a tanta información que termina desinformando. Exactamente. Ese es el punto hoy, ¿no? No quiero decir que lo transmitan mal, pero al final del día es un tema delicado y que ahora ya tienes a la amiga, a la prima, al tío, a Juanita, a Doña Pelos, ¿no? Que todo su mundo opina y que al final del día, pues tú, abrumado de tener la enfermedad, pues ya no sabes a quién confiarle, ¿no? ¿A quién le hago caso? Sí. Eso pasa muy comúnmente. Sí, terminas ahí envuelto en el comentario como dices, no, pues la tía opina esto, o luego tal doctor opina esto. Y al final es una enfermedad que nos vino a cambiar y que
que venimos a aprender y que eso te iba a preguntar, ¿tú cómo empezaste? ¿Empezaste a estudiar los casos? ¿Empezaste a estudiar qué? O sea, Sí, bueno, teníamos aquí la ventaja, yo también me involucré en el 2009, igual que el maestro Macías, cuando fue la influenza, ¿no? Era nuestra, vamos a llamarlo, referencia más cercana, ¿no? de este tipo de pandemias. Y entonces hubo un secretario que se llama Julio Frank, que dejó establecido más o menos un programa que lo vemos nosotros, los salubristas y epidemiólogos, muy claro de cómo actuar ante una emergencia de este tipo. Obviamente el coronavirus no era algo que estábamos esperando más una influenza aviar. Y bueno, se tuvo que adaptar mucho de lo que ya teníamos pensado y de su antecedente que fue el SARS-CoV-1, ¿no? Que era el primer coronavirus. Y a partir de ahí empieza a cocinarse. Ya había cierta base, pero no teníamos evidentemente nada escrito y tenemos nada más los fundamentos, ¿no? Ahí está, comiénzale. Y empezar obviamente a leer, ¿no? Los artículos que había, lo que estaba saliendo. Un doctor nunca deja de estudiar, evidencia. ¿verdad? Sí, no, la realidad es que no se puede, no hay manera. Tienes que actualizarte, ya no es tan riguroso, pero como antes, no tienes que ir a la escuela, ¿no? O sea, te tienes que ir cursos y actualizarte. Yo en lo personal estoy estudiando el doctorado ahorita, en un tema administrativo de instituciones de salud, pero al final del día tienes que estudiar, ¿no? Tienes que estar updating, si no, no hay manera que tengas toda la frescura para poder tomar decisiones. Y eso es un caso muy importante, por ejemplo, el tema de ivermectina, ¿no? Que es un tema que al principio todos recetamos ivermectina, esa es la realidad, porque era lo que en ese momento decían, decía la evidencia que se podía hacer, pero después, ¿qué crees? Ya no. Entonces hay que evolucionar y decir, bueno, si ya te dicen que ya no, ya no lo recetes, ¿no? ¿Ya para qué? Te está diciendo que ya no, hace un año sí, hoy no. A lo mejor lo que hoy estamos recetando, en un año te van a decir, güey, eso no. Tampoco funcionaba. Y entonces te va a entrar esta idea muy interesante de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que cada quien, el 70% de las personas que les da SARS-CoV-2, que se infectan y que tienen COVID, se van a curar solas, ¿no? O sea, se curan realmente, tú das un seguimiento, pero al final del día se curan. Les des lo que les des. Y es ahí donde a veces le atribuimos algunos medicamentos o sustancias o rezos, les damos estas atribuciones de que te curan, cuando realmente no es eso, sino es el proceso natural de la enfermedad, ¿no? Que sube, baja y termina, ¿no? Oye, y hablando de este tema, pues nuevo, como comentamos para muchos, y que hay cosas que sirven y que no, retomamos de las redes muchas preguntas, hay preguntas que son nuestras, otras de la gente. Habrá unas que ya están repetidas y que seguramente, digo, para quien ya te conoce sabrá lo que tú informas en tus redes sociales, porque cabe recalcar que revolucionó las redes sociales aquí en el tema de la medicina, donde empezó a comunicar a través de redes sociales toda esta información y te convertiste pues en una influencia médica en redes sociales sobre este tema. Síganme, por favor, en @doctor_Alfredo en IG. Sí, porque das muy buenos consejos y te quitan muchas dudas. Y seguro muchas preguntas que aquí están ya en tus redes. Pero esta entrevista sirve para que la gente que no las ha visto, pues escuche estas respuestas y dudas que tiene. Claro, importantísimo, claro. Entonces hay mucha desinformación dentro de lo que decíamos, tanta información. Y hay preguntas como, por ejemplo, después de tener COVID, ¿te puede dar depresión? Sí, claro, inclusive dentro del COVID te puede dar depresión. La pandemia secundaria que vimos después del COVID, del encierro, era todas estas enfermedades mentales que se dieron a partir de estar en cuarentena. O sea, el síndrome de ansiedad, ¿no? Es más, lo hemos platicado y ha salido al tema el regreso a clases de los niños, porque los niños en casa se volvieron locos. Sí. Y las mamás de los niños se volvieron locos. Y el índice de divorcios aumenta. ¿Por qué? Porque entonces hay una interacción que no estábamos acostumbrados, ¿no? Sí. Todos estamos acostumbrados a salir, a hacer tu chamba, a regresar, convivir, pero no tenías presupuestado convivir como desodorante 25/7, ¿no? Sí. No tenías presupuestado. Entonces eso genera muchísimos temas que tenemos de adentro, ¿no? Y un tema importante fue la depresión. O sea, yo conozco pacientes deprimidos realmente por la misma enfermedad y por todo lo que conlleva, ¿no? El tema económico, ¿no? O sea, es un tema de que la enfermedad te cuesta. Al final del día cuesta lana, y cuando hay una enfermedad de un brote familiar, pues le cuesta la lana a todos, ¿no? No es una enfermedad que se me haga relativamente cara, pero ha venido a descubrir y a mover un poco de desigualdad en el sistema de salud, ¿no?
¿no? Eso es importante. Sí, entonces, no es un cáncer, por ejemplo, pero exactamente. Es un tema... No lo es, pero sí hay que invertirle, ¿no? Entonces, Perdón que te interrumpa, yo sabía que tú ayudaste a mucha gente de bajos recursos. Sí tuvimos la oportunidad. Mira, cuando tú estás en este lugar, tienes que hacer un balance. O sea, porque al final del día, a pesar de lo que otras personas opinen, por ejemplo, esta palabra que me da mucha gracia, es que el doctor o el profesionista lucra. Ay, cabrón. De hecho, es una pregunta que nos hicieron. Órale, sí, es que lucran. Si nos vamos al diccionario, a la Real Academia Española, de la lengua española, pues lucrar es generar algo de intercambio y todos al final del día lucramos, ¿no? O sea, si no lucraras no generarías pues sí. Algún tipo de intercambio, ¿no? El lucrar tiene una función o una sensación peyorativa, ¿no? Uh-huh. Tú escuchas lucrar y te espantas. Puta, ese güey lucra. Pero pues todos lucramos. O sea, lucrar no es malo. La palabra lucrar, como viene en el diccionario, no es una palabra mala, pero le damos un origen peyorativo, ¿no? Entonces, claro que tú tienes que cobrar por tus servicios, cualquier servicio, porque somos todos profesionales, y todo el mundo cobra por su servicio, ¿no? Uh-huh. Habrá gente que pueda, gente que no, y es ahí donde viene la desigualdad, pero entonces tú equilibras. Dices, bueno, a ver, genero de tal manera, pero también quiero hacer consultas pro bono. ¿Sabes qué me di cuenta en las consultas pro bono donde me pesaba un poco más el sentimiento? Tú das la consulta como una persona normal me refiero a que pague su servicio, y tú terminas dándole su receta, y al final me dice, oye, doc, no puedo comprar esto. No me alcanza para esto. No me alcanza para esto tampoco. Y entonces ahí es donde te pega, y entonces haces una estrategia diferente, ¿no? Y muy rica, porque al final del día terminas ayudando a la gente, pero limitadamente. O sea, esa es la realidad. O sea, sí, porque en enfermedades no hay dinero que alcance. Exactamente. Entonces vale la pena la reflexión, y eso fue parte, fíjate, bien importante, de lo que yo tomé y me animé por aventarme una candidatura a la presidencia municipal. Órale. Los meses anteriores. Precisamente ese tema de, me platicaban, oye doctor, pues es que me quedé sin lana ahorita, no te preocupes, no la pagues, pero es que mi esposo trabajaba en tal lugar y ya no alcanzó, pues el cerrar el restaurante, pues ya no alcanzó a que mi esposo siguiera y perdió el IMSS, uh-huh. Y pues ya no tengo quien lo vea. Entonces, ese tipo de cosas que ves de dramas diarios, porque es algo diario y es algo que sigue sucediendo, y que yo tengo mucha fe en que podamos darle virar, porque al final del día esto es un tema de política pública, es un tema de salud, es un tema de civismo, es un tema cultural, es un tema económico. O sea, el COVID entra transversalmente en todas las áreas, ¿no? Entonces, social, psicológico. Exactamente, y volvemos al tema psiquiátrico también. Entonces, al final del día, si tú no tienes un abordaje de algo que se llaman determinantes sociales de la salud, que es decir, todo lo que se asocia al fenómeno de salud, de enfermedad, por dónde vives, dónde creciste, a qué escuela fuiste, qué estudiaste, ganas lana, todos esos factores inciden en el proceso de salud de enfermedad siempre. Y eso requiere que tú tengas un abordaje muy amplio, ¿no? Entonces, al paciente, tuve la oportunidad de ver muchísimos pacientes, y muchísimos ayudarlos, y muchísimos tampoco poder ayudarles. Esa es la realidad. O sea, llegar hasta aquí y decir, bueno, ¿y ahora? No, doctor, gracias. Bueno, o sea, te queda esta satisfacción personal, uh-huh. Pero no incidiste más en lo que tenías que haber incidido, uh-huh. Porque pues, al final del día es una responsabilidad que ya no puedes pasar de ahí, ¿no? Sí, tiene cierto límite hasta la ayuda, ¿no? Por supuesto. Pues qué importante y qué padre que decidiste pues ayudar de alguna manera. Qué feo que también viste que hay una limitante. Qué padre que quisiste meterte al tema político, pues para ver cómo poder ayudar. Y qué feo que también perdí. Estaban complicadas estas elecciones. Ya sé. Pero bueno. ¿Te fue bien o...? Pues mira, la realidad es que lo teníamos presupuestado, el hacer un esfuerzo. La idea de este tema político era levantar la mano y poder discutir. De hecho, tuve la oportunidad del debate muy, muy rico, de ir a explotar y hablar lo que yo tenía que hablar de la gente que yo vi. Uh-huh. O sea, yo fui un representante de lo que la gente quería que yo dijera, y que al final del día eso es lo que me importa. Digo, uh-huh. Me hubiera gustado ganar, evidentemente. Sí, claro. Pero pues también hay que entender que a lo mejor el presupuesto no te alcanza, ¿no? Pues hasta aquí me alcanzó. Fue una muy buena experiencia y estoy muy contento. Y ya, sí, ya pasó. Y capaz, o sea,
ganabas, o sea, no sabes, pero tú hiciste lo que tenías que hacer y lo demás, pues... Muy a gusto, la verdad. Qué padre esa iniciativa. Hay otra pregunta. Podemos preguntar de todo, ¿no? Sí, claro, no soy gay. Dices, ya me voy a casar, ¿no? Hoy no todavía, dicen. Después de tener COVID, o más bien, teniendo COVID, ¿puedes fumar marihuana? ¿Y puedes fumar marihuana después de una vacuna? Órale, qué loco. Me gustan las preguntas de la banda. Pues mira, la realidad es que el consumo del cannabis, para empezar, pues es algo personal, ¿no? Lo que sí hay que ver, y que es lo que va más del lado médico, nos ha pasado en algunos pacientes que desarrollan su COVID. El COVID, vuelvo a ser ser enfático, el COVID es la enfermedad que incluye pues la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, a veces diarrea, aumento de temperatura. Hoy un catarro que se asume es la delta, ¿no? La delta está pegando como un catarro común. Ojo, para que lo pueda identificar. Hasta neumonía, ¿no? Y estados neumónicos graves, neumonía leve, moderada o severa, que te lleva al hospital. Entonces, si tú tienes evidentemente una inflamación pulmonar, pues ni fumar marihuana, ni fumar cigarro, hashish, o ni fumar absolutamente, ni vapear, porque evidentemente hay una inflamación pulmonar, ¿no? O sea, lo ideal sería, pues, no te lo metas, ¿no? O sea, no tiene razón de ser. Lo único que sí podrías inhalar sería un inhalador para abrir el bronquio, ¿no? En caso de tener inflamación pulmonar. Eso es lo que yo recomendaría, pero si la pregunta va, oye, me dio COVID, no tengo nada, ya te vio un médico y no tienes nada en los pulmones y es lo tuyo, pues bueno, pues adelante. Yo no lo recomendaría, pero... Pues, esto es Montessori, cada quien. Pues claro, esto es Montessori, somos un país libre y somos respetuosos, siempre y cuando marque lo que diga la ley, ¿no? Sí. Y pues también hay gomitas, ¿no? Es mejor comerlas. Llévatela leve. Alternativas. La tercera dosis, ¿da mayor protección o no? Pues fíjate que depende para quién, ¿no? Ha habido muchísima controversia sobre el tema de me pongo una, me pongo la otra, me pongo las dos. Tengo conocidos que se han puesto 5, 7, 8 vacunas. No, a ver, el tema hay que ser muy claros. Y hay que definir dos cosas importantes. Cuando tú te pones una vacuna, tienes que medir 2 puntos: la efectividad, ¿no? Y la eficacia de la vacuna. Una va relacionada más a estudios epidemiológicos de que le pudo dar la seguridad de hicimos 15,000 personas, se vacunaron, ahora vamos a vacunar realmente al mundo real. Y la eficacia venía muy de la mano con, bueno, la idea era prevenir la enfermedad, ¿no? Ese era el principio, oye, que no te dé. Bueno, pues sí hemos visto que te da, ¿no? ¿Por qué? Pues que tú tienes una vacuna original, imagínatela así, toda vertical, y entonces empieza a variar y a cambiar su efectividad o eficacia también cuando van saliendo nuevas variantes, ¿no? Que no es la misma para la original, pero empieza a bajar, evidentemente porque es otro virus, es un primo hermano, vamos a llamarlo así, no es el original. Y entonces, ¿qué hemos visto ahora? Que la mortalidad ha bajado, esa es una realidad. Porque se vacunaron, les da COVID, sí les da, pero les da un COVID leve, porque sigue siendo muy efectiva la vacuna. Es decir, está destinada a que no te dé una neumonía grave, a que no te internen y te hospitalicen, a que no te intuben y no te mueras. Entonces, caray, si te da un COVID así, leve, claro que vale la pena vacunar, sin duda. Ahora, ¿qué vacuna? Siempre lo he dicho y suena comercial, la mejor vacuna es la que está en tu brazo. O sea, hoy no podemos sentarnos y, oye, a ver, vengo a vacunarme. Sí. ¿Cuál es el menú? Oye, hasta Patria, que es la mexicana, no, ya la Patria, échame una Patria. No existe hoy, ¿no? Hoy es la que nos toca, caray. Hay mucho fricción, ¿no? Oye, ayer, pues Sputnik no la van a aceptar en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que acabo de decir. Híjole, realmente ninguna vacuna está hoy aceptada más que Pfizer por la FDA. Las demás, acuérdate que salieron por emergencia sanitaria. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Oye, hay producción de vacunas, ya vi si funcionan, pues ya. O sea, lo que necesitamos es que salgan para empezar a bajar la mortalidad y que la gente no se complique. Pero ninguna ha sido todavía más que Pfizer probada. Las demás ya entraron, ¿no? Johnson & Johnson entró, Cancino dijo, oye, lo mejor es poner otra vacuna, qué bueno. Johnson & Johnson dijo, oye, subió la efectividad de mi vacuna con otra dosis, padrísimo, pero bueno, al final del día, hoy
tenemos que seguir ajustados a los esquemas, porque hoy no hay nada ya, con un estudio epidemiológico que diga esta. Lo mismo con la combinación de vacunas. ¿Cuál hay estudios hoy? AstraZeneca y Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Hoy se vio que equiparan más o menos a un esquema de Astra y a un esquema de Pfizer. Ponerte la tercera dosis, y vuelvo al punto y quería aclarar eso, es porque hay dos conceptos importantes. Uno es una dosis adicional y otro es una dosis de refuerzo. O sea, son dos conceptos diferentes. ¿Quién se tiene que poner una dosis adicional? Pues las personas que evidentemente tienen efectos en su sistema inmune que son graves, ¿no? Por ejemplo, pacientes que viven con cáncer, pacientes con inmunidad baja, que se ha demostrado que a pesar de que los vacunas pues no alcanzan la inmunidad que tú o yo pudiéramos alcanzar, oye, pues esas personas se merecen su tercera dosis para poder equilibrar y tener por lo menos el mínimo necesario. Ahora, las vacunas, con el tiempo, pues empieza a bajar la inmunidad, ¿no? Entonces, cuando empieza a bajar, tu refuerzo, para que vuelva a subir. Y no es nuevo, hemos tenido dosis de refuerzo de tétanos, ¿no? Que seguramente ya te la pusiste, y la vacuna también, ¿no? ¿No? Sí. Espero, sarampión o alguna otra cosa, entonces va reforzando conforme pasa el tiempo. Esas son las cosas importantes, entonces hay que diferenciar. Hoy está autorizada la tercera dosis, no en México, sale en Estados Unidos para personas que tienen inmunosuficiencia. Entonces tienen un sistema inmune mal en ese momento, tu tercera dosis. ¿Cómo dices? Pues al final suma. Claro, no resta. Claro, pero tampoco ir por la calle picándose, ¿no? Sí, sí. Abusados. No. Oye, ¿qué hay del sexo y el COVID? ¿El sexo como género o el sexo como acto? Como acto, o sea, a lo mejor de que tienes COVID y te da con tu pareja, es bueno tener sexo con ella o no, o con él, no sé, con quien sea, o con ellos. ¿Es bueno o no es bueno? A ver, mira, hay un concepto muy importante y lo he platicado en el consultorio, no voy a voltear hacia ningún otro lugar, pero cuando hay parejas, hay un concepto que se llama carga viral. La carga viral, para que lo tengas mucho más claro, es el número de copias de virus que tienes adentro, sin albur. Entonces tú tienes un 5 y tu pareja un 5. Lo ideal de que estén alejados es que no haya interacción entre más carga de virus, ¿no? Y eso incluye pues el tema de la intimidad, ¿no? Es mejor que las personas estén aisladas y que vivan su COVID y su etapa de enfermedad lo mejor aislados posibles que estar juntos. Ahora, yo no recomendaría tener relaciones en cuanto tienes COVID. Yo me encantaría pues que después, ¿no? Eso sería el idóneo. Me han platicado y he tenido anécdotas muy interesantes. Oye, doctor, pues me puse cubreboca y fue al revés. Digo, al final del día hay que recordar que el virus pues sale de la naricita, ¿no? Cuando respiras, cuando hablas, esos son fluidos. Y cuando hasta haces una actividad física, por ejemplo, el ir al gimnasio, pues sale más cantidad de virus, ¿no? Entonces lo ideal sería, pues nos esperamos 2 semanitas, ¿no? Igual hasta llegas con más ganas, ¿no? Pero lo ideal sería, bueno, pues no hacerlo en ese momento, por este intercambio que pudiéramos tener, ¿no? O si tú tienes y alguien no tiene, y pues, también te lo llevas puesto, ¿no? No será lo idóneo. Pero, digo, no será lo mejor, la neta. Oye, ahora que mencionas, ¿qué es lo más bizarro o raro que has escuchado o visto dentro de esta pandemia? Seguimos con bueno, he visto muchas cosas bizarras, ¿no? Sí. De la pandemia. De la pandemia, fíjate que yo creo que una cosa que me pone a dudar a veces siento que el transmitir una idea cuesta mucho trabajo. Es decir, porque requiere de que el transmisor y el receptor estén en línea. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces parece que la forma en que yo expreso algo, u otro médico, porque lo he visto con otros médicos, no termina de aterrizar y el paciente a lo mejor entiende otra cosa. Y vuelvo al tema esto de lo bizarro. Por ejemplo, me han dicho, oye doctor, después de estar 2 semanas juntos, ¿ya me puedo bañar? Cabrón. Pero cuando dije que no, pero tampoco me dijiste que sí, y tiene un gran punto, ¿no? O sea,
Sí, que está el emisor, el mensaje y el receptor. Y a lo mejor no entra bien, ¿no? O sea, debo de aceptar que tal vez no lo expreso bien o no me doy a entender, ¿no? Porque no es tanto decir, oye, me entendió, porque entonces le doy la responsabilidad a la otra persona. Más bien, no me di a entender. Pero sí he escuchado el ¿me puedo bañar, por ejemplo? Sí, claro, se puede bañar, ¿no? O sea, oiga, si me da una torrente de aire, ¿no? Polaco, yo, no, pues no pasa nada. Oiga, ¿puedo comer frío? Pues sí. O sea, un helado puedes comer. Sí, claro, no, al final del día no, pero hay temas culturales de arraigo que al final del día sí pesan más que la opinión que tenga el médico, ¿no? Es que mi tía me dijo que no me bañe. Oye, ¿cuánto llevas sin bañarte? No, pues ya casi 3 semanas, ¿no? O sea, trae el gel así de pelos, ¿no? Bien. Sí. Y oye, ¿pero por qué? Entonces me platican, ¿sabes qué? Pues porque me dijeron que no me bañe. O luego está también digo, no es lo mismo, pero cuando según te da gripa, te bañas y sudas la gripa, no sé qué, así lo dicen. Claro. Y es algo bien arraigado de nuestra cultura y que vale la pena platicarlo y irlo quitando, ¿no? Porque al final del día no abona mucho y sí genera un poco de estrés en el núcleo familiar, porque al final del día tú no eres el líder de la familia, ¿no? Hay alguien que generalmente tiene más jerarquía por edad o por género, que dice, no te bañes, no comas esto, no comas lácteos, no nada, porque eso te da COVID. Entonces, vuelvo al punto del inicio de esta charla, ¿no? Hay sobre mala información. Pero sí está bizarro. Sí, y siendo un tema tan pues desconocido, nuevo, pues todo el mundo opina. Todo el mundo dice, ¿no? Todo el mundo opina. Sí, lo ideal es, si ya te acercaste con un especialista, pues hazle caso al especialista, ¿no? Pues sí, ¿no? Sería lo ideal. Oye, hay ronda de preguntas y respuestas de parte del público, porque tienes público, ¿no? sí. Ok. ¿Quieren que se las eche? Échala. Digo, son como otras frescas, ¿no? Va, y las preguntas también. Va. Él es de mi barrio, ya lo caché. Tú puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. Exacto. Dice, pueden ser respuestas rápidas para que se vayan fluidonas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las secuelas específicas que quedan después de tener COVID-19? Mira, las más frecuentes es problema de respiración, ¿no? Oye, sigo sin poder detectar completamente los olores, ¿no? Oye, la boca me sabe metálica, me sabe raro, me sabe basura, oye, me sigue doliendo la cabeza, o una muy prevalente, oye, me canso, ya sigo haciendo ejercicio y me canso, camino y me canso, y otra, se me olvidan las cosas, ¿no? O sea, son Eso pasa, sí, no, hay gente que... Y las cardíacas, ¿no? O sea, al final del día sí hay una estadística mundial, por lo menos de 7 a 8 de cada 10 personas tienen algún tipo de secuela. Órale. Otra rápida. ¿Qué tanto sirve realmente desinfectar las superficies versus cubrebocas? No, sin duda. Sin duda, las medidas de higiene funcionan, pero si yo tuviera que elegir entre lavarme las manitas y ponerme un cubreboca con personas rodeadas de SARS-CoV-2, evidentemente el uso del cubreboca, ¿no? Hay que entender que ese es la mayor fenómeno de transmisión que tenemos, que es a través de gotitas, del habla, de lo que platicamos anteriormente, aunque, claro, caen aquí las gotitas y generan algo que llamamos fomites, que son lugares inertes que tienen el virus, pero vaya, no tocas, te lavas las manitas, se acabó, ¿no? Es poca la manera en que te vas a contagiar así, pero sí vale la pena pues, lavarte las manos. Lavarte las manos es lo más importante. Okay. ¿Qué pasa si tengo de vacuna CanSino y después me pongo Pfizer? Creo que más o menos ya lo habías dicho anteriormente, como los refuerzos y esto, pero las combinaciones. como la mezcla de vacunas. Ok, hoy CanSino, bueno, hoy no, hace más o menos un mes sacó su estudio CanSino, dijo, oigan, CanSino después de 7 meses, 9 meses de que te ponemos la vacuna, sigue siendo igual de efectiva, tenemos 68% de inmunidad todavía. Es ayuda para la variante, en este caso Delta, pero descubrimos que si ponemos otro shot, pues nos sube a 80 y tantos. Si pongo otro shot me sale a 90. Entonces mi sugerencia es, si algún día alguien quiere, ponerse un segundo shot o tercer shot. Ahora, eso es lo que se está estudiando ahorita en la fase 3. Todavía no, esos son estudios que sacaron, pero todavía no lo ha autorizado ninguna, ni en México la COFEPRIS,
ni en Estados Unidos la FDA. Entonces, hoy no recomendaría ponerme ninguna otra vacuna en este momento que sea CanSino. Oye, no me la aceptan en Europa. ¿No? Hay pacientes que les pregunto, o me preguntan en las redes sociales, oye, Alfredo, me puse CanSino y no me la aceptan en Europa. Ok, oye, ¿y vas a ir a Europa? No. Ah, bueno. Pero bueno, entiendes, el tema es ponerme otra cosa que no será CanSino, ¿no? Por si llego a ir a Europa. Por si llego a ir a Europa o Uruapan, ¿no? Cualquiera. El tema importante aquí es, no te pongas ninguna otra vacuna que no esté ya autorizado por la COFEPRIS para ponerte. Hoy no. Yo creo que sí va a haber autorización. Yo creo que conforme vamos avanzando, y lo he visto y lo he leído, yo creo que sí va a ser bueno y sí va a haber evidencia para ponértela, pero hoy no existe. Entonces, hoy lo que me preocupa es que tú tengas CanSino y te vayas a poner una Pfizer, que a lo mejor la Pfizer le tocaba a alguien más, ¿no? Hay gente que todavía no se ha vacunado, eso es importante. Entonces, esa parte no caigamos. Hoy estás protegido. Y tanto hemos estado protegidos que no se ha habido una desbandada de maestros enfermos en todo el país que tuvieron CanSino, que fue el magisterio, y todavía están bien, ¿no? Entonces, eso es lo importante, hay que meterle un poco de coco, sentarnos, explicarlo. Hoy no está autorizado, hoy no se pone. Ok. Otra, esta está buena. ¿Qué onda con los bebés? ¿Son más vulnerables con la Delta? ¿O habrá vacuna para ellos? ¿Qué recomendaciones hay también para niños chicos? Bueno, ¿y también son bebés. transmisores los niños chicos o bebés? A ver, aquí, ¿qué ha pasado con Delta? Y tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué le ha pegado a adolescentes? ¿Por qué le ha pegado a niños? Pues son los grupos vulnerados que no hemos vacunado. ¿A quién le pega Delta? A los que no están vacunados. Ya sea por convicción, porque tengo pacientes que no se quisieron vacunar, y que las muertes que hemos tenido ha sido porque no se vacunaron. Eso es bien importante. O sea, Delta viene por todos los que no se han vacunado. Así hay que tener el concepto. Tú no te has vacunado, seguramente si sigues saliendo, interactuando, te va a dar Delta, ¿no? A lo mejor te da leve o moderada, pero te va a dar. Entonces, Delta viene por nosotros. Ahora, ¿quiénes? Pues las personas no vacunadas, que incluyen este grupo de jóvenes, ¿no? Tuvimos este grupo de amiguitos que se fueron a Cancún, ¿no? A echar allá a festejar. Bueno, muy válido, pero al final del día, ¿por qué les da? Pues porque no están vacunados, son vulnerables. Entonces, los niños también presentan COVID. Generalmente en los niños que son sanos, el COVID pasa como un proceso normal, ¿no? Esperado, pero puede tener complicaciones como cualquier COVID. ¿Qué aconsejo? Evidentemente, comunicarse con algún médico, también con un especialista en pediatría, y darle seguimiento, ¿no? Ahora, las vacunas para los niños, que ya se está autorizando completamente en Estados Unidos, yo pienso firmemente que los estudios que he podido leer, que creo firmemente que la van a autorizar acá, sin duda. Sin duda vamos a tener vacuna para niños. Pero, obviamente, vamos por bloques, si lo han visto, ¿no? Estamos viendo por bloques, hay que terminar los bloques para el que sigue, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas fases, ¿te refieres la tercera fase de la pandemia o la tercera fase de las pruebas de las vacunas? No, tienes toda la razón, una disculpa. De la fase del estudio. Los estudios pasan generalmente por 4 fases. Okay. Entonces, en la tercera fase es donde se hace este tipo de estudio multinivel, que es el que le va a dar o arrojar la evidencia necesaria para que pueda pasar al siguiente y pueda ser autorizado. Sí, no fase de la epidemia, no. ¿Y una vacuna cuántas fases tiene? En este caso están siendo 4 fases, ¿no? Órale. Entonces sí hay que entender que son vacunas, que esto es un proceso bien interesante. O sea, la vacuna no se hizo en cuestión de meses. Traía toda la tecnología de 10, 15 años atrás. Entonces, ¿qué permitió que fuera más rápido? Todo el bagaje que ya traía, todas las investigaciones que ya traían y las pruebas que estaban haciendo. Por eso se hizo rápida la vacuna, no es que fue de bote pronto, no. Ya traía una robusta área de investigación atrás, por eso fueron rápidos. O sea, no tengan desconfianza en ese tema. O sea, no es de ya fue de bote pronto, me voy a esperar, no. Son vacunas que tienen tiempo de estarse realizando la tecnología para elaborarlas, ¿no? Como ya se estaba realizando la tecnología de Tesla para hacer los autos así, llega y lo hacen, ¿no? Pero ya van 20 años. Es que hay tecnología que hay, valga la redundancia, y que existe y no la sacan porque son como por etapas, ¿no? Y no se había aplicado. Ajá. Aquí se aplicó. Sí. Una vacuna, a mí me habían dicho que son 10 fases.
para que esté súper probado, ¿es real eso o no? Es que depende de qué tipo de estudio. Ahorita acuérdate que estamos hablando de una emergencia, entonces lo más importante es que salgan lo más rápido posible. Pero esta tecnología sí se ha probado durante más tiempo, ¿no? Oye, ¿son reales las cifras de la Secretaría de Salud? No, bueno. Ah, qué caray. Fíjate que es una pregunta muy interesante y te la voy a decir como exfuncionario de los servicios de salud. O sea, yo he sido funcionario muchos años en la Secretaría de Salud y Hugo López Gatell fue mi maestro, Julio Frenk fue mi maestro. Entonces, la realidad es que es difícil, no este sistema de salud. Creo que en un tema pandémico de temporalidad y de tener la evidencia lo más pronto posible y los datos en tiempo real, no creo que sea posible para nadie, no nada más en México. Veo que es muy difícil tener calidad de datos en tiempo real. La famosa Big Data cuesta trabajo tenerla en tiempo real porque hay muchísimo rezago en muchas cosas. Pero yo considero firmemente que las decisiones actuales en el tema de vacunación y en cómo se están llevando son acertadas. Ahora, las cifras de todo, yo creo que no están en tiempo real porque necesitan medirse con el tiempo y al final del día vamos a poder medir el impacto en todo, no solamente en muertes, no solamente en infectados, sino el impacto económico. ¿Cuánto le va a costar a una familia realmente haberse recuperado del COVID? ¿Cuántos tuvieron que vender sus casas? Eso no tenemos cuantificación. Entonces, todo eso lo vamos a medir el impacto en un par de años, sin duda. Y entonces tendremos ahora sí una cifra inteligente y real de los datos duros, claro. Y eso que mencionas es importante. ¿Tú cuáles crees que sean las consecuencias de esta pandemia? Pueden ser médicas, económicas, sociales, psiquiátricas. Todas. Hoy te puedo decir que todas. O sea, no hay ninguna área que no tenga que haber visto con COVID. O sea, tú tienes un restaurante, tienes que tener protocolos COVID. Tú quieres abrir tu escuela, tienes protocolos COVID. Tú quieres tener un control, protocolos COVID. No hay manera. Quieres ir al gimnasio. Esa es la famosa nueva normalidad. Oye, ¿y quién era Alfredo antes de la pandemia? No, bueno, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que, insisto, yo trabajaba en los servicios de salud del Estado y también tenía mi consultorio, pero la realidad es que sí me dedicaba a ver enfermedades que son epidemiológicas, que van con el tema preventivo, por ejemplo, herpes, zóster, hepatitis, algunas enfermedades de este tipo, y también al tema vacunal. El tema vacunal ha sido mi tema de tesis durante las últimas 2 tesis. Entonces, yo soy un promotor de las vacunas. Hoy tenemos muchísimas vacunas, como fiebre amarilla, como tifoidea, como dengue, varias vacunas que nos pueden favorecer a que no haya una transmisión, ¿no? Entonces, yo me dedicaba más al tema de concientizar y, por ejemplo, vacunar adultos, ¿no? Que los adultos no se vacunan. Tú no te vacunas. Hace mucho que no te vacunas. Entonces, reforzarlo, eso me dedicaba antes. Y al sector público, ¿no? El sector público y el sector privado. ¿Y qué te llamó la atención o qué fue el call to action para decir, me voy a meter de lleno en esto? Pues yo creo que la vida es en la parte profesional de momentos, ¿no? Yo creo que tú tienes tu momento, tendrás tu momento. Nunca vas a estar arriba todo el tiempo, ¿no? Son picos y valles. Y yo me acuerdo cuando era joven, cuando empecé en el 2009 el tema de la influenza, yo estaba estudiando en la Facultad de Medicina, allá en la Ciudad de México, y dije, oye, pues yo quiero sumar, ¿no? Entonces fui a tocar, oiga, pues mi vida, me pasa. Me enseñaron la unidad de vigilancia epidemiológica y todo, y me dijeron, bueno, pues no tienes mucho que aportar. Y entonces, la última pandemia tan grande fue entre 1918 y 1919, que fue la famosa gripe española, y que al final del día siguen siendo pandemias cíclicas. Entonces tenemos presupuestado algo así. Desde entonces me dediqué a tener este sistema de vigilancia epidemiológica. Me encantan las enfermedades raras, ¿no? El ébola, ¿no? Todo este tipo de cosas. Me gustan mucho libros enteros de plagas. Y dije, en algún momento llegará, ¿no? Y espero que cuando llegue me tome preparado, cosa que no me tomó. Seguí igual. Oye, ¿y tú, siendo una persona que le llaman la atención a este tipo de enfermedades y que al final empiezan otros tipos de temas que pueden ser como hasta conspiracionales, estratégicos, políticos,
empiezan ciertos rumores, ¿no? Que si fue hecho este virus, que si no. Y luego también otros donde dicen, no te vacunes, ocupa dióxido de cloro, por ejemplo. Fíjate que voy a hacer una quote que hacía el doctor Macías. Alejandro Macías es un infectólogo, maestro mío también, y él decía, fíjense que es mucho más fácil para todos nosotros pensar en un tema de conspiración que ponernos a pensar científicamente. O sea, es mucho más fácil decir, lo hizo los chinos, lo liberaron y lo aventaron porque traía un problema ahí con Trump. Y entonces fue un tema geopolítico, que al final del día sí fue un tema geopolítico, es la realidad. Y que ahorita el que no acepten las vacunas rusas ni las chinas en Estados Unidos tenga que ver, ¿no? Entonces sí es un tema geopolítico. Pero de hecho la OMS, la Organización Mundial de Salud, dijo, a ver, nosotros ya nos fuimos a investigar, fuimos a Wuhan, checamos, hablamos con todos, platicamos y declaramos que no creemos que sea laboratorial, ¿no? Eso es lo que declara la Organización Mundial de la Salud. ¿Quieres ponerle el nombre que quieras? A lo mejor está comprado, no es cierto, no lo sabemos, pero la realidad es que esas son las bases científicas que hay hoy. Ahora, el tema vacunal, desde que te lo ponían y te iba a dar 5G, ibas a tener tu microchip o se te pegaban las cosas, la cuchara famosa que era tensión superficial porque eres mugroso, no te lo lavas, el brazo. Entonces, la realidad es una locura, ¿no? Porque se nos hace mucho más fácil pues, creer que realmente es eso para fundamentar estos movimientos antivacunas, ¿no? Sí. No tiene razón de ser. Hoy es costo benéfico y costo efectivo vacunar. Entonces, no, yo creo que estos temas conspiracionales no tienen ese fundamento tan fuerte y me da mucha pena que hay personas que no quieren vacunarse y deciden no hacerlo, y yo sí he visto las consecuencias de no vacunarse, ¿no? Terminas en el hospital. Oye, ¿y el dióxido de cloro sirve o no sirve? Bueno, pues si tú quieres limpiar tu piso, pues por supuesto que puedes usar cloro, ¿no? La realidad es que la evidencia científica hoy... ¿A qué voy? La toma de decisiones en enfermedades o en general tiene que estar basada en evidencia. Si bien no somos todos poseedores de la verdad, esa es una realidad, o sea, yo no puedo decir yo poseo la verdad y tú estás equivocado. Yo solamente agregaría que no hay estudios suficientes que le den la evidencia necesaria para poder usarlo. Probablemente haya después, puede que sí, ¿no? O sea, la posibilidad existe y la probabilidad... ¿Tú crees que hay más estudios de la vacuna que del dióxido? Yo creo que sí, por supuesto. Pero yo sí creo firmemente que todas las investigaciones alrededor del COVID, de los medicamentos que funcionen, de los antivirales, de los tratamientos y de las vacunas, sí tiene que haber mayor investigación. Yo no utilizo en lo personal el dióxido de cloro, tampoco lo recomiendo, pero pues hay otro lado de la ciencia que apoya el uso de... Yo considero que hay que hacer todos la evidencia científica y que al final del día todo esté apoyado en el rigor, ¿no? En la dureza de que realmente funciona. ¿El sistema de salud miente o no? O sea, porque puede ser un tema económico las vacunas, ¿no? ¿Que miente cómo? O sea... Pues ahorita tocando el tema del dióxido, pues hay mucha gente que dice sí y le funciona, bueno, eso dicen, no lo aseguro. Y otra gente como también dice, no es cierto, las vacunas son las que funcionan. Y es pregunta de la gente que dice, bueno, ¿quién miente? Esto por este lado, por otro lado. Es un tema económico porque también mencionaban que el cáncer se volvió un tema económico y que según ya hay la cura y ya sabes, empiezan a ver estas rumorologías o información que termina desinformando. No, mira, el dióxido de cloro no es una vacuna, ¿no? O sea, el que te la pongas no quiere decir que no te va a dar el SARS-CoV-2 o no te va a dar COVID. Entonces jamás eso sí te lo puedo decir, no es una vacuna y no va a sustituir jamás una vacuna. Que pueda haber alguna evidencia que hable de que pueda mejorar, estoy totalmente abierto a escuchar todos los puntos, eso sí, pero jamás va a ser una vacuna. Entonces, no, en ese caso particular no. Ahora, el sistema de salud que mienta en específico en algo, no, yo considero, no creo que mienta, yo considero que el tiempo no nos alcanza para poder generar la mayor cantidad de evidencia al momento. Por ejemplo, te lo veo con una emergencia médica, ¿no? O sea, tú te dedicas hoy
con el SARS-CoV-2 y con el COVID, tanto los médicos como el sistema de salud, a sacar lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Pues atender pacientes. ¿Qué sería lo importante? Pues ya después generar la evidencia necesaria, o la captura, pero estás ahí, estás en el ajo salvando, estás ahí en la urgencia, que ya terminas de ver muchísimas fuerzas y ya no generas lo importante. Que eso creo que sí pasa, pero es porque estamos en una emergencia sanitaria. Entonces tienes que estar metido ahí y luego la generación de lo importante, pues ya, lo dejas ahí. Esa relación me encanta porque a mí en la universidad una profesora me decía que tú tienes que diferenciar lo importante y lo urgente. Lo urgente es lo que ahorita tienes que actuar, y lo importante, si no le pones atención, se convierte en urgente. Claro, pero hemos estado en este año y medio en urgencia. En urgencia, y no nos ha dado tiempo de ir de fondo a lo importante. Claro, y lo vamos a estar arrastrando, pero es la verdad. Entonces el destino es estar en el ajo y después pues ya corregir lo importante, ¿no? Eso es la realidad. Por eso no creo que mienta, lo que creo es que no nos alcanza a nadie el tiempo, ¿no? Sí, pues en muy poquito tiempo tuvieron que reaccionar todo el personal médico y toda la sociedad y todos, o sea, es una pandemia que cambió en muchos sentidos pues tu estilo de vida, economías, pensamientos y demás, ¿no? Y yo la verdad sí quisiera felicitarte a ti, felicitar a todo el cuerpo médico, a toda la fuerza médica, porque tuve la oportunidad de ir a hospitales públicos y parecen cuartos de guerra. O sea, ves camas y camas y camas y camas y camas, gente sentada, y ves a las enfermeras corriendo, a los doctores corriendo. Y yo sé que suena trillado, pero se los juro que es real. O sea, sí pasa. Y está de verdad impresionante porque hacen el mayor esfuerzo con pocos recursos, ¿no? Económicos, y también con pocos recursos de medicinas, porque hay veces que no alcanza. De verdad, están saturados los hospitales. Sí, totalmente. El ejército de bata blanca muy rifado, y no solamente ellos, el personal administrativo, el personal de limpieza, el personal que elabora, que yo lo englobo en el capital, ya no es personal, es capital humano de salud. Ya no, es un capital humano, ¿no? Entonces sí, claro, por supuesto, no se podría. Sí, no, o sea, es impresionante. A mí me encantaría que dejaran grabar en un hospital para que de verdad la gente pues concientizara más, ¿no? No quiero decir que no lo sean, pero es impresionante cuando lo ves, cuando lo vives. Porque yo sí escuchaba, pero ya verlo y vivirlo es otra cosa. O sea, conociéndote a ti y con todos los pacientes que has atendido, es impresionante, ¿no? Y es algo bastante loable, pero como lo que tú decías, al final tus recursos se limitan, ya no digas en otra cosa, en tiempo, en horas, cuántos cuántos pacientes, cuántas personas puedes atender, ¿no? Es un poco, no sé si hasta frustrante que quieras hacer más, pero como tú dices, la urgencia rebasa, ¿no? Y ya no te da, o sea, tú tienes una programación clara donde tú ya no puedes producir más, aunque quieras, porque entonces la calidez y la calidad van disminuyendo. O sea, no es lo mismo ser el paciente número 1 que ser el paciente número 30. Y entonces tú tienes que dar la mejor calidad posible, entonces mediar con eso. Ya no puedes más, los médicos ya no pueden más, es una regla de la economía, o sea, no puedes más, hasta aquí llegaste. Sí, no, y digo, comentar, o sea, hoy estamos haciendo esta entrevista, es la segunda que intentamos hacer porque no se había logrado por tiempos, y la estamos haciendo de madrugada porque no lo pudimos hacer por todos los pacientes que está atendiendo Alfredo. Entonces, de verdad felicitarte por este esfuerzo de seguir comunicando, ¿no? Y después de un día, yo sé, de mucho esfuerzo, estar aquí comentando y estando aquí compartiendo, porque sabes que es la única manera de poder seguir ayudando, ¿no? Echándole agua a la semillita y con la información. No, la información es fundamental. El trabajo que hacen ustedes, el tiempo que se dedican y la manera de comunicar hoy, no se puede parar. O sea, hoy la libre expresión, hoy las redes sociales, hoy los canales, hoy los blogs, hoy los podcasts, es donde tenemos que mudarnos todos para poder incidir de alguna manera, ¿no? Sin duda. Sí, no, y la verdad es que tú lo has hecho bastante bien, o sea, has ocupado esa herramienta para seguir comunicando, informando. Vuelvo a decirlo, síganlo en sus redes sociales para que ojalá las podamos poner ahí, para que sigan viendo un poquito de
de todo lo que vas informando del día a día, que son dudas como las que platicamos hoy, o hay dudas de otro tipo, pero todo el tiempo, pues ahí estás echándole información a la gente que seguro servirá, ¿no? No, sin duda. Y la verdad, pues te agradezco mucho el que te tomes el tiempo también, de toda la producción de venir. Sí, no, mi Alfredo. Y mira, el podcast se llama Papalote porque nace de una frase de Winston Churchill, que siempre lo digo, que él decía que cuando vuela más alto el papalote es cuando trae el viento en contra. ¿Cuál es tu momento papalote? Este es el momento papalote, sin duda. El hecho de poder hacer cosas diferentes, el hecho de enseñar que puedes hacer cosas diferentes y el hecho de hacerlas, te pasa eso. O sea, porque pues es un fenómeno totalmente normal de desafiar el statu quo, ¿no? De desafiar lo que se hace tradicionalmente y poder abrir la oportunidad de hacerlo. Fíjate que antes se tenía esta idea de que lo más importante era lo que pensaran tus pares. Ya no vamos a decir de qué especialidad o si estamos hablando médicos. Lo más importante era lo que pensaran tus pares, ¿no? La gente que estaba alrededor tuyo. Pero hoy ha cambiado tanto las cosas que lo más importante no es lo que piense tu par. Lo más importante es lo que piense las personas a quien tú ves, a las que tú sirves y a quienes tú atiendes. Esas son las personas que vayan, no lo que diga tu compadre de al lado. Entonces, muchas veces eso nubla el poder evolucionar y el miedo al cambio, ¿no? El miedo al cambio siempre ha sido un represor. Entonces, hoy mi momento papalote, como tú lo mencionas, es ¿no? Hay muchas cosas buenas, pero hay otras que vienen de la mano de hacer las cosas diferentes. Qué padre. Y una última pregunta que nos gusta hacer es, el medio se llama Creo Media porque nace de creer y crear. Entonces, ¿en qué crees? Hoy sí creo firmemente, fíjate, esa es una... Tuve durante todos estos meses de ver lo que yo vi, que fueron también carencias y gente que falleció, pero hoy sí creo en la gente, hoy sí. Hoy, a pesar de todo, mira, a pesar de todo yo sí puedo ver el antes y el después de las vacunas y sí creo que la gente está haciéndolo. O sea, sí creo que somos más los que queremos vacunarnos, sí creo que somos más los que queremos que ya acabe y creo que sí somos más los que queremos el cambio. Entonces, hoy sí creo mucho en la gente, sí, sin duda. Hoy creo en la gente. Está muy, muy padre. Pues yo creo que nos falta tiempo para seguir platicando, para seguir compartiendo información y ojalá se repita, ojalá podamos seguir compartiendo más información. Te agradezco el tiempo, de verdad, porque sé que tuviste un día pesadísimo y te agradezco porque después de una jornada pues realmente pesada te diste el tiempo para poder seguir compartiendo con la gente. No, muchas gracias. La verdad es que yo siempre agradezco lo mismo que acabo de decir. Creo que lo que más valioso tienen las personas para dar es su tiempo. Eso no regresa, ya. Lo invertiste o lo mal invertiste y ya no regresa. Entonces, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, al auditorio por el tiempo. Eso es lo más valioso. Alfredo, y yo quiero decir para cerrar, gracias a todos, todo el cuerpo médico, enfermeras, doctores, gente que está ahí limpiando en los hospitales porque es parte importante, gente que está cuidando los hospitales, toda la gente que está involucrada, y yo sí me paro y sí les doy un aplauso porque realmente se han rifado muy, muy cabrón. Felicidades. Pues esto es un capítulo más de Papalote. Nos vemos en otro capítulo para seguir platicando y sigan al doctor Alfredo pues para seguir informándose, ¿no? Y no dejarse llevar por comentarios del amigo que a lo mejor está igual o peor de informado que uno, de la amiga, de la tía, y acérquense con gente que está pues informada sobre el tema. Gracias, Alfredo.